Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. La primera camisa golpeó el césped a las 6:47 de la tarde. Mi camisa blanca de vestir, la que usaba para ir a la iglesia, a las juntas de padres de familia, a cada ocasión que requería que me viera como un hombre con la vida resuelta. Aterrizó en el pasto húmedo junto al buzón, con las mangas abiertas como si se estuviera rindiendo en mi nombre. Estaba de pie en mi propio porche en Ensenada, Baja California, el 15 de octubre de 2025, un miércoles, todavía usando la misma franela que había llevado puesta durante 3 días seguidos. La franela que usé sentado junto a la cama de mi padre, mientras el goteo de morfina contaba las horas que le quedaban. La franela que todavía olía a la cabaña de Puerto Nuevo, a humo de leña, a brisa marina y al eucalipto que mi madre guardaba en un tazón junto a la puerta porque decía que le ayudaba a respirar. Mi padre, Eduardo Aguilar, había muerto hacía 27 horas, y yo había conducido a casa para buscar mi traje para su funeral. Mi llave no funcionaba. Habían cambiado la cerradura. Toqué. Nada. Toqué más fuerte. Nora, soy yo. Abre la puerta. La ventana de la recámara se deslizó y apareció el rostro de mi esposa. Nora Salinas, 41 años, la mujer con la que me había casado hacía 16 años en una pequeña iglesia en Punta Banda mientras la niebla entraba desde el Pacífico. Me miró desde arriba de la misma manera en que miras algo que has decidido tirar a la basura. Ya no vives aquí, Gabriel. ¿De qué estás hablando? Mi padre murió ayer. Necesito mi traje para el funeral. Quiero el divorcio. Ya llamé a un abogado. Antes de que pudiera responder, desapareció de la ventana. Pensé que venía a abrir la puerta. En su lugar, la ventana se abrió más y mi ropa empezó a volar. La camisa blanca primero, luego un bulto de pantalones, después mis botas de trabajo girando por el aire, aterrizando en las hortensias con un golpe sordo que asustó al gato del vecino. Mi chamarra de cuero fue la siguiente, la que mi padre me había regalado para mi cumpleaños número 30 hace 14 años, en un restaurante en Puerto Nuevo, donde comimos almejas preparadas y me dijo que estaba orgulloso del hombre en el que me estaba convirtiendo. Cayó en un charco cerca de la entrada del coche. Le siguió una caja de cartón, que se partió al caer sobre el camino, esparciendo libros. Una foto enmarcada de mi papá y yo en su barco, y el reloj que mi madre me había regalado cuando me gradué de la preparatoria. Toma tus cosas y vete, Gabriel. Cruzando la calle, la puerta principal de Doña Berta se abrió. Berta tenía 58 años, vivía sola y sabía todo lo que pasaba en la calle Olmos antes de que las personas involucradas se enteraran. Salió a su porche con la mano apretada contra el pecho, observando. Los Pérez salieron de la casa de al lado, luego los García, 3 casas más allá, parados en sus escalones con los brazos cruzados. Mi esposa estaba tirando mi vida por una ventana, y toda la calle tenía asientos de primera fila. Miré hacia Nora. Ella ya se estaba dando la vuelta, buscando otro montón de ropa. No dije nada. Caminé por el césped, recogí mi chamarra de cuero, le sacudí el agua, la sostuve contra mi pecho por un segundo, luego la doblé y la puse en la caja de mi camioneta. Recogí las botas de trabajo de las hortensias. Junté las camisas una por una, doblé los pantalones, recogí los libros, la foto y el reloj de la caja rota en el camino. Una pieza a la vez, a la vista de todos los vecinos de la calle Olmos. Recogí todo lo que mi esposa había tirado a la basura y lo puse en mi camioneta. Berta me llamó desde su porche, con la voz quebrada. Gabriel, mijo, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? La miré, abrí la boca y la cerré. Quería decirle que mi padre estaba muerto, que mi esposa me había dejado afuera de mi propia casa, que mañana era el funeral y ni siquiera tenía un traje que ponerme. Pero las palabras no salían. Mi garganta estaba sellada por algo más pesado que el dolor. Algo que se sentía como el peso de cada año que había pasado intentando mantener unido este matrimonio, presionando mi pecho todo a la vez. Negué con la cabeza, subí a mi camioneta y encendí el motor. Lo último que vi por el espejo retrovisor fue a Nora cerrando la ventana sin mirar hacia abajo. Apagó la luz de la recámara como si estuviera haciendo el corte de caja al final de un turno. Transacción completa.
Cliente despachado. Conduje los 15 kilómetros hasta Puerto Nuevo en silencio. Sin radio, sin llamadas telefónicas, solo el camino, la oscuridad, el olor a la franela de mi padre y el sonido de mi propia respiración, que era lo único que todavía podía controlar. Mi madre, Carmen, estaba sentada a la mesa de la cocina cuando entré cargando un brazo lleno de ropa arrugada. Tenía 68 años. Había perdido al hombre con el que estuvo casada durante 46 años hacía menos de 2 días. No había dormido, casi no había comido, había pasado la mañana llamando a los familiares y la tarde escribiendo las direcciones en sobres con manos temblorosas. Pero cuando me vio parado en el umbral de su puerta sosteniendo mi ropa como un refugiado, no hizo ni una sola pregunta. El traje azul está en el closet del pasillo, dijo. Tu padre tenía uno aquí para la iglesia. Debería quedarte. Pruébatelo. Si necesita que le suba la bastilla, puedo hacerlo esta noche. Se levantó, me dio un beso en la frente y fue a buscar el traje. Así era mi madre. El mundo podía estar en llamas, y ella encontraría la única cosa que necesitaba hacerse, y la haría en silencio, sin quejarse, sin dramas. En ese momento entendí de dónde había sacado mi padre su paciencia. El funeral fue el jueves, 16 de octubre, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. En la iglesia no cabía ni un alfiler. Pescadores con franelas limpias, mecánicos que aún tenían grasa bajo las uñas, comerciantes que conocían a Eduardo Aguilar desde hacía 40 años. El capitán Teodoro Montes llegó en silla de ruedas, con todo y tanque de oxígeno, porque dijo que estaría maldito si se perdía de despedir al mejor hombre con el que jamás hubiera pescado. María Santos, la de la tienda de carnada de la avenida López Mateos, trajo lirios blancos de su jardín porque mi padre le había arreglado el motor de su lancha gratis en el invierno de 2003 y no quiso aceptarle ni un centavo. Los hermanos Hernández se quedaron en la última fila, hombro con hombro, con las gorras en las manos y los ojos rojos. 200 personas vinieron a despedirse de un pescador. Mi esposa no fue una de ellas. Nora dejó a Iris y a Rubén en la entrada de la iglesia y se fue conduciendo sin bajarse del coche. Vi a través de la ventana cómo las luces traseras de su auto desaparecían por la calle principal. Mi hija, de 14 años, tomó de la mano a su hermano de 11 y entró a la iglesia sin mirar atrás. Pronuncié el panegírico con el traje azul de mi padre. Ancho de hombros, corto de mangas, pero me quedaba lo suficientemente bien. Me paré en el púlpito y miré todos los rostros que había conocido, y algunos que no. Mi padre solía decir que al mar no le importa si tienes prisa, les dije. ¿Haces el trabajo bien o no lo haces en absoluto? Él vivió de esa manera. Todo lo que hizo, lo hizo con paciencia, con cuidado. Nunca escatimó esfuerzos en una reparación, nunca le dio la espalda a un amigo que necesitaba ayuda, nunca levantó la voz cuando una palabra tranquila era suficiente. Hice a un lado mis notas, no podía leerlas a través de las lágrimas. Cuando le dijeron que era cáncer en febrero pasado, lo primero que me dijo fue, no hagas un alboroto. 8 meses de quimioterapia, 8 meses de manejar al Hospital General a las 5 de la mañana, 8 meses de ver a este hombre, a este gigante, hacerse más pequeño, más delgado y más débil, y ni una sola vez se quejó. Él solo seguía despertando, seguía bebiendo su café en el porche, seguía viendo los barcos zarpar. Lo último que me dijo fue, cuida a tu madre. Luego me apretó la mano y se fue. Hice una pausa. La iglesia estaba tan en silencio. Podía escuchar las llamas de las velas moviéndose con la corriente de aire de las viejas ventanas. Fue el hombre más paciente que jamás conocí, y lo voy a extrañar todos los días por el resto de mi vida. El capitán Teodoro empezó a aplaudir desde su silla de ruedas. Una a una, toda la congregación se puso de pie. 200 personas de pie aplaudiendo la vida de un pescador. Y yo estaba ahí en el púlpito pensando, esto es lo que un hombre deja atrás. No dinero, no cosas. Una habitación llena de personas que se ponen de pie cuando se menciona su nombre. Rubén me agarró de la mano cuando bajé del podio y no me soltó durante 30 minutos. Sus dedos estaban sudados y temblaban, y se aferraba a mí como si yo fuera la última cosa sólida en su mundo. Yo me aferré de la misma manera a él. Después del servicio, el salón de la iglesia se llenó de cazuelas con comida, sándwiches y anécdotas sobre mi padre que hacían a la gente reír y llorar al mismo tiempo.
Estaba parado junto a la mesa del café cuando se me acercó un hombre de traje oscuro. De unos 60 y pocos años, cabello platinado, con una mirada aguda detrás de unos lentes de armazón de metal. Esperó hasta que estuve a solas. Gabriel, lamento profundamente lo de tu padre. Fue uno de los mejores hombres que he tenido el privilegio de conocer. Gracias. Disculpe, ¿lo conozco? Arturo Castañeda. Fui el abogado de tu padre y su amigo durante 32 años. No sabía que mi padre tuviera un abogado. Que yo supiera, tenía un barco pesquero, una cabaña, una pensión modesta y no mucho más. Tu padre dejó instrucciones, dijo Castañeda en voz baja. Asuntos que necesitan ser discutidos, pero no hoy. Hoy es para el duelo. ¿Puedes venir a mi oficina el lunes por la mañana? Castañeda y Asociados, en la zona Río de Tijuana, a las 9. ¿Qué tipo de asuntos? Miró alrededor del salón y bajó la voz. El tipo de asuntos para los que tu padre pasó mucho tiempo preparándose. Es importante, Gabriel. Por favor, asiste. Ahí estaré. Me apretó el hombro. Tu padre me hablaba de ti cada vez que conversábamos. Estaba extraordinariamente orgulloso de ti. Decía que tenías su paciencia y el corazón de tu madre, y que esa era la mejor combinación que un hombre podía tener. Se alejó. Me quedé ahí de pie con un vaso de unicel de mal café, tratando de entender por qué un pescador de Ensenada necesitaría un abogado en la zona Río de Tijuana. Pasé el viernes y el sábado en la cabaña de mi madre. Leonardo condujo desde Mexicali. Mi hermano tenía 39 años, 5 años menor que yo, con complexión de hidrante de bomberos, y trabajaba como soldador en una planta siderúrgica. Tenía las manos de nuestro padre y el temperamento de nuestra madre, lo cual era una combinación peligrosa. Cuando le conté lo que hizo Nora, la silla de la cocina se cayó hacia atrás. ¿Tiró tu ropa al césped el día después de que papá murió mientras los vecinos miraban? Leonardo, siéntate. Voy a ir manejando para allá ahora mismo. Te juro por Dios, Gabriel, que te vas a sentar a tomar tu café y me dejarás encargarme de esto. ¿Encargarte cómo? ¿Siendo paciente? ¿Quedándote callado? ¿Esa mujer te humilló frente a toda la calle en el peor día de tu vida? Sé lo que hizo. Y tú solo recogiste todo y te fuiste conduciendo sin decir una sola palabra. ¿Qué se suponía que debía decir? Algo. Lo que fuera. Estaba caminando de un lado a otro como lo hacía cuando la ira no tenía a dónde ir. Eres demasiado parecido a papá. ¿Sabes eso? Él tampoco contraatacaba nunca. Solo lo soportaba. Sin importar lo que la vida le arrojara, simplemente lo aguantaba y seguía adelante. Mi madre, que había estado lavando los platos en el fregadero, se dio la vuelta y puso una mano en cada uno de los hombros de Leonardo. Tu hermano lo manejó con dignidad, dijo, tal como lo habría hecho tu padre. Ahora siéntate antes de que rompas otra cosa en mi cocina. Leonardo se sentó, pero yo podía ver la corriente fluyendo a través de él, caliente y brillante, buscando algo que quemar. Algo no está bien, dije. Nora ha estado distante durante meses, pero esto. Cambiar las cerraduras, tirar mis cosas, pedir el divorcio mientras entierro a mi padre. Esto no es solo infelicidad. Algo pasó o alguien se cruzó en su camino. Leonardo me miró. ¿Crees que está viendo a alguien? Creo que necesito averiguar qué está pasando antes de hacer cualquier cosa. Papá siempre decía, no arregles un problema hasta que lo entiendas. Desmonta el motor antes de empezar a cambiar las piezas. Papá también decía, a veces tienes que desechar todo el barco. Todavía no. No hasta que sepa a qué me enfrento. Lunes por la mañana, 20 de octubre. Manejé a Tijuana con la única camisa limpia que tenía y encontré Castañeda y Asociados en el 14º piso de un viejo edificio de ladrillos en la zona Río. Paneles de madera oscura, pinturas al óleo de veleros, sillas de cuero que 3 generaciones de clientes habían amoldado. El tipo de oficina que olía a dinero viejo y buenas decisiones. El licenciado Arturo me recibió en el vestíbulo y me llevó a una sala de conferencias con vista al distrito financiero. Café, por favor. Sirvió 2 tazas, se sentó frente a mí y abrió una carpeta de cuero. Gabriel,
tu padre vino a verme en 1993. Necesitaba ayuda con un asunto de bienes raíces. Esa relación profesional se convirtió en una amistad que duró hasta el día de su muerte. En 32 años, nunca conocí a un hombre más calculador. Todo lo que hacía, lo hacía por una razón. Eso suena como papá. En 1987, cuando tu padre tenía 33 años, compró un terreno frente al mar en Ensenada, 3 acres en el puerto, del lado este, cerca de la antigua fábrica de pintura. Yo conocía el lugar. Rocoso, cubierto de maleza, con una cerca de malla ciclónica oxidada. Había pasado por ahí 1000 veces de camino al taller. Ese terreno baldío por el Sauzal. Pagó 680,000 pesos por él. Todos sus ahorros en ese momento. Todo el mundo le dijo que estaba loco. Sin acceso por carretera, problemas de zonificación, problemas ambientales de la vieja fábrica. La gente se reía de él. Licenciado, eso también suena como papá. Una vez compró el casco de un barco al que le faltaba toda la popa porque decía que podía ver en lo que quería convertirse. Arturo sonrió. Tu padre podía ver cosas que otras personas no veían. Vio en qué se convertiría esa tierra. Deslizó un documento sobre la mesa. Esa propiedad ahora está valuada en 79,9 millones de pesos. Leí el número. Lo leí de nuevo. Eso no es posible. La costa de Ensenada se ha transformado en los últimos 20 años. Turismo, desarrollo de marinas, construcción residencial de lujo. Los 3 acres de tu padre se encuentran entre las parcelas frente al mar sin desarrollar más valiosas de la Riviera Norte. Recibió ofertas de desarrolladores, cadenas hoteleras, constructores de condominios. Las rechazó todas. ¿Por qué? Porque tenía una visión para esa tierra, un centro de patrimonio marítimo, un lugar para preservar la historia pesquera de Ensenada, para enseñar a construir barcos, para mantener vivos los viejos oficios para la próxima generación. Arturo hizo una pausa. Él quería que tú lo construyeras. Me temblaban las manos. Dejé mi café en la mesa para no derramarlo. Hay más, dijo Arturo. Abrió otra sección de la carpeta. Tu padre vivía frugalmente, de forma deliberada. A lo largo de 40 años, ahorró e invirtió con una disciplina que francamente me impresionaba, y he trabajado con personas muy adineradas. Entre la propiedad y su cartera financiera, el patrimonio total de tu padre está valuado en aproximadamente 105,4 millones de pesos. La cifra me golpeó como una ola. Me recargué en el respaldo de la silla y me quedé mirando el techo. Mi padre, que usaba las mismas 3 camisas de franela en rotación, que conducía una camioneta con más de 340,000 kilómetros, que traía pescado a casa para cenar porque él mismo lo había atrapado, había estado sentado sobre más de 105 millones de pesos y nunca dijo una palabra. ¿El testamento es específico?, continuó Arturo. Tú recibes la propiedad frente al mar, valuada en 79,9 millones, para desarrollarla como un centro patrimonial o venderla a tu discreción. Recibes el 70% de los activos financieros restantes, aproximadamente 17,85 millones de pesos. Tu madre recibe la cabaña de Puerto Nuevo, ingresos de un fideicomiso vitalicio y el 20%, aproximadamente 5,1 millones. Leonardo recibe el 10%, aproximadamente 2,55 millones. ¿Alguien más sabe sobre esto? Nadie. Tu madre sabía sobre la propiedad, pero no su valor actual. Tu padre insistió en mantener una absoluta privacidad. ¿Por qué? Arturo dejó su bolígrafo y me miró fijamente. Porque tu padre te estaba protegiendo. Todos los activos que te fueron legados están resguardados dentro de un fideicomiso de protección, clasificados legalmente como bienes separados. Bajo las leyes del Estado, no pueden ser reclamados, divididos o accedidos por un cónyuge en ningún procedimiento de divorcio. La habitación se quedó en absoluto silencio. Lo hizo a propósito, dije. Lo hizo por Nora. Arturo eligió sus palabras de la misma manera en que un hombre elige sus herramientas antes de una reparación delicada. Tu padre nunca se metió en tu matrimonio. Esa no era su naturaleza. Pero era observador.
En los últimos años, me expresó sus preocupaciones. Me pidió que estructurara el patrimonio de manera que, sin importar lo que pasara, tú y los niños estuvieran protegidos. Pensé en mi padre sentado en esta misma silla frente a este mismo hombre, haciendo planes para proteger a un hijo que ni siquiera sabía que necesitaba ser protegido. Haciendo esos planes mientras el cáncer se lo comía vivo. Hay una cosa más, dijo Arturo. Metió la mano en la carpeta y sacó un sobremanila. En julio, hace 3 meses, tu padre contrató a un investigador privado. ¿Hizo qué? Durante una de tus visitas a Puerto Nuevo, notó cambios en el comportamiento de Nora. Estaba distante, preocupada, reservada. Me pidió que le recomendara a alguien discreto. Lo derivé con Paola Bravo. Es exagente federal, una de las mejores en el negocio. Deslizó el sobre la mesa. Sus hallazgos están adentro. Los he revisado. Gabriel, lo siento. Lo abrí. 23 páginas de fotografías. Nora y un hombre que nunca había visto antes. Entrando al Hotel Lucerna en Tijuana el 12 de mayo. Sentados juntos en un restaurante en el distrito gastronómico el 3 de junio. Su mano en la espalda de ella en un estacionamiento el 19 de julio. La cabeza de ella en su hombro en un café al aire libre en el Valle de Guadalupe el 28 de agosto. Fotografía tras fotografía fechadas de mayo a septiembre de 2025. El hombre fue identificado como Damián Portillo, de 46 años, un desarrollador de bienes raíces comerciales con sede en Tijuana. Divorciado 2 veces. 3 demandas civiles presentadas en su contra en 3 estados diferentes por 3 mujeres diferentes, todas resueltas fuera de los tribunales. Conocido en ciertos círculos profesionales como un hombre que se enfocaba en mujeres casadas, particularmente aquellas que eran infelices y vulnerables a la atención. Se conocieron a través de la agencia de bienes raíces de Nora. Arturo dijo que Portillo estaba buscando propiedades en el área de Rosarito. La relación comenzó a finales de abril o principios de mayo. 5 meses mientras yo manejaba a Puerto Nuevo 3 veces a la semana para sostener la mano de mi padre moribundo. Mientras estaba sentado en la sala de quimioterapia del Hospital General, viendo cómo goteaba veneno en sus venas, mientras intentaba evitar que mi familia se desmoronara. Mi esposa estaba en habitaciones de hotel con un hombre que conducía un Porsche Cayenne y le decía que merecía algo mejor que un mecánico de barcos. Cerré el sobre. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Arturo. Quiero que le envíe una carta. ¿Qué tipo de carta? Lo miré. El tipo de carta que recordará por el resto de su vida. Arturo me estudió durante un largo momento. Luego asintió. La redactaré hoy. La carta certificada llegó el jueves, 23 de octubre. Sé exactamente lo que pasó cuando Nora la abrió porque Iris me contó todo más tarde esa noche. Nora llegó del trabajo alrededor de las 5:30, revisó el correo en la barra de la cocina y encontró un sobre grueso de Castañeda y Asociados, de la zona Río de Tijuana. No reconoció el nombre. Lo abrió, de pie, aún con el abrigo puesto. La carta tenía 4 páginas. Arturo la había escrito con la precisión de un hombre que había pasado 40 años entendiendo que las palabras correctas, dispuestas en el orden correcto, podían ser más devastadoras que cualquier arma. Primer párrafo. Estaban contactándola como cónyuge de Gabriel Aguilar en relación con el patrimonio de Eduardo Aguilar, fallecido. Segundo párrafo. Gabriel era el beneficiario principal de un patrimonio valuado en más de 105.4 millones de pesos, incluyendo una propiedad frente al mar en Ensenada, tasada en 79.9 millones de pesos. Tercer párrafo. Todos los activos estaban bajo un fideicomiso de protección, clasificados como bienes separados según las leyes del Estado, excluidos de cualquier división marital, distribución equitativa o reclamo conyugal en cualquier procedimiento de divorcio. Cuarto párrafo. Castañeda y Asociados habían sido contratados para representar a Gabriel en todos los asuntos legales, incluyendo el divorcio pendiente. Quinto párrafo. La firma estaba en posesión de evidencia documentada, incluyendo fotografías fechadas, registros financieros e informes de investigación, que establecían una relación extramatrimonial entre Nora Salinas y un tal Damián Portillo. Y que esta evidencia sería presentada en cualquier procedimiento de custodia como relevante para la idoneidad parental y el carácter moral.
Párrafo final, una oración. El señor Aguilar espera resolver estos asuntos de una manera que priorice el bienestar de sus hijos, Iris y Rubén. Iris me dijo que su madre leyó la primera página de pie. Para la segunda página, estaba apoyada contra la barra, agarrando el borde con una mano. Para la tercera página, se había deslizado hasta el suelo. Para la cuarta página, estaba sentada en los azulejos de la cocina con la carta en su regazo, con la boca abierta, los ojos desenfocados, mirando el refrigerador como si fuera una ventana hacia un futuro que acababa de desaparecer. Entonces, llegó el sonido. Iris dijo que fue el peor sonido que había escuchado en su vida. Ni llanto, ni gritos, algo en el medio, algo que venía de un lugar tan profundo que no tenía nombre. Un sonido como el de una persona que se da cuenta de golpe, con absoluta claridad, de que ha destruido su propia vida y de que no hay forma de deshacerlo. Mamá, Iris entró a la cocina. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? Nora no podía hablar. Solo se quedó sentada en el suelo. La carta arrugada contra su pecho, haciendo ese sonido. Iris recogió las páginas que habían caído. Tenía 14 años, era lista y leía rápido. No entendía cada término legal, pero entendió lo suficiente. Entendió que su abuelo, el pescador callado que le enseñó a poner carnada en un anzuelo en el muelle de Puerto Nuevo cuando tenía 6 años, que le contaba historias sobre los viejos barcos y las viejas tormentas y los viejos hombres que los navegaban, había dejado atrás millones. Entendió que su padre iba a estar bien, y entendió por el quinto párrafo que su madre había estado con otro hombre. Dejó la carta, fue a su cuarto y me llamó. Papá, tienes que venir a la casa. Algo pasó. ¿Estás bien? ¿Está Rubén ahí? Yo estoy bien. Rubén está en su práctica de básquetbol. Mamá recibió una carta. Está en el piso de la cocina. No para de llorar. Una pausa. Papá, el abuelo Lalo tenía 105 millones de pesos. Es complicado, mi amor. No suena complicado. Suena a que el abuelo era mucho más inteligente de lo que cualquiera pensaba. Casi sonreí. Tenía la franqueza de su abuela. Papá, tú y mamá se van a divorciar. Tu madre y yo tenemos cosas que resolver. Pero escúchame. Pase lo que pase entre tu madre y yo, nada cambia entre ustedes y yo. Tú y Rubén son todo mi mundo. Nada toca eso. ¿Entiendes? Entiendo. Otra pausa. Más larga esta vez. Papá, me alegra que el abuelo te haya protegido. No respondí a eso. No era el tipo de cosa con la que un padre debería estar de acuerdo en voz alta. Incluso cuando cada célula de su cuerpo quería hacerlo. En cuestión de 48 horas, el mundo de Nora se derrumbó como un castillo de arena. Me llamó 17 veces. Dejé que todas las llamadas se fueran al buzón de voz. Las 3 primeras fueron de enojo. ¿Cómo te atreves a investigarme, Gabriel? ¿Cómo te atreves a hacerlo a mis espaldas? Esta es una violación a mi privacidad y lo pelearé en la corte. Luego, el tono cambió. Para la llamada número 7. Gabriel, por favor, tenemos que hablar. Puedo explicarlo todo si tan solo me dejas hacerlo. Para la llamada número 12, estaba llorando tan fuerte que las palabras se disolvían. Cometí un error. Sé que cometí un terrible error. Por favor, no te lleves a los niños. Por favor, te lo ruego. Me senté a la mesa de la cocina de mi madre y las escuché todas y cada una. Le debía al menos eso. 16 años de matrimonio, 2 hijos, una vida que antes significaba algo. Le debía a esa vida escucharla desmoronarse. Pero no le devolví la llamada. Arturo envió una segunda carta ordenando que toda comunicación se hiciera a través de los abogados. Ella manejó a Puerto Nuevo un sábado por la mañana. Mi madre abrió la puerta en bata, todavía cargando el dolor de una mujer que había enterrado a su marido hacía 9 días. Miró a Nora durante un largo rato. El tipo de mirada que no necesita palabras porque las palabras ya han sido dichas por todo lo que ocurrió antes de ese momento. Debiste haber venido al funeral, Nora. Luego cerró la puerta. No con un portazo. Mi madre no daba portazos.
La cerró con la misma finalidad firme y silenciosa que aplicaba a todo. Y regresó a su cocina. Nora se quedó en el porche durante 5 minutos. Yo la observé desde la ventana de arriba. Tenía la mano levantada como si fuera a tocar de nuevo, pero nunca lo hizo. Solo se quedó ahí parada, sola, y luego se dio la vuelta, caminó hacia su coche y se fue. Intentó contactar a Damián Portillo. Su teléfono estaba desconectado. Condujo hasta su oficina en Tijuana, el elegante edificio de cristal que había visitado una docena de veces durante los últimos 5 meses. La recepcionista que solía saludarla con una cálida sonrisa miró a través de ella. El señor Portillo está viajando por el extranjero. No dejó información de contacto. Damián Portillo había abandonado el país la misma semana en que se envió la carta. Arturo me dijo después que la investigadora Paola Bravo había rastreado su patrón en 3 estados. Monterrey en 2019, Guadalajara en 2021, Cancún en 2023. Siempre la misma operación. Encontrar a una mujer casada que fuera infeliz, llenarla de atención, convencerla de dejar a su marido, posicionarse para beneficiarse del acuerdo de divorcio, y cuando las cosas se ponían legalmente complicadas, desaparecer. Nunca estuvo interesado en Nora. Estaba interesado en lo que Nora pudiera conseguir una vez que tuviera acceso a los bienes matrimoniales. Pero no había bienes que valieran la pena llevarse. La casa estaba hipotecada. Mi taller de barcos generaba ganancias modestas. Nuestros ahorros eran pocos, y los 105 millones de pesos que Nora no sabía que existían estaban bloqueados dentro de un fideicomiso que su nombre jamás tocaría. Había tirado a la basura un matrimonio de 16 años, la estabilidad de sus 2 hijos y su propia dignidad por un hombre que ya había reservado su vuelo para salir del país antes de que llegara la carta. El divorcio tomó 4 meses. Arturo se encargó de todo con la misma precisión silenciosa que mi padre habría apreciado. El fideicomiso de protección era inquebrantable. El abogado de Nora, un muchacho de Rosarito que claramente no era rival para el licenciado Arturo Castañeda, de la misma forma que un bote de remos no es rival para un portaaviones, intentó argumentar que el fideicomiso debía clasificarse como propiedad conyugal. El juez desestimó la moción en 9 minutos. La custodia fue lo único por lo que luché. Arturo presentó las pruebas, la aventura documentada en 23 páginas de fotografías y registros financieros, el abandono de los niños durante el funeral, la negativa a asistir al servicio. La decisión de cambiar las cerraduras y tirar las pertenencias de un hombre en duelo al césped para que el vecindario lo viera. El juez me otorgó la custodia principal de Iris y Rubén. Nora recibió derechos de visita cada 2 fines de semana. El día que finalizó el divorcio, el 12 de febrero de 2026, conduje directamente del juzgado civil de Ensenada al puerto. Me estacioné en el Sauzal, crucé la puerta oxidada y me paré en la tierra de mi padre. 3 acres de costa rocosa, gaviotas en lo alto, las olas contra el rompeolas, el olor a sal y diésel, y 100 años de historia pesquera horneados en la tierra. Podía ver la línea del techo de mi taller de barcos a 1 kilómetro por el puerto. Podía ver a la flota pesquera saliendo para iniciar el día, tal como lo había hecho mi padre durante 40 años. Llamé a mi madre. Mamá, estoy parado en el terreno de papá. Hubo un largo silencio. Luego, suavemente. Él siempre dijo que sabrías qué hacer con él. Creo que lo sé. El centro patrimonial. Sí, por él. Por cada pescador que alguna vez haya trabajado en este puerto. Ella se quedó callada de nuevo, y pude escuchar el quiebre en su respiración, el sonido de una mujer intentando no llorar y casi lográndolo. A él le habría encantado eso, Gabriel, más que cualquier otra cosa. Han pasado 6 meses. Ahora es abril de 2026. El frío del invierno se ha ido, el puerto está despertando, y yo sigo dirigiendo mi taller de barcos, sigo arreglando motores, sigo haciendo el trabajo que mi padre me enseñó. Pero por las tardes y los fines de semana, estoy allá en el Sauzal con los planos de un arquitecto desenrollados sobre el cofre de mi camioneta, trazando los cimientos del Centro Patrimonial Marítimo Aguilar. Leonardo conduce desde Mexicali cada 2 fines de semana con su equipo de soldadura y una hielera con cervezas. Trabajamos hasta el anochecer, discutiendo sobre el diseño de la forma en que lo hacen los hermanos cuando están construyendo algo que importa más que ninguno de los dos.
Mi madre viene los domingos con sándwiches y limonada, se sienta en una silla plegable junto al agua y nos ve trabajar. A veces la sorprendo sonriendo por algo que solo ella puede ver. Iris ya tiene 15 años. Es voluntaria en el Museo Marítimo de Ensenada los sábados, hablándole a los visitantes sobre la flota pesquera, sobre los hombres que salieron a navegar en tormentas y no siempre regresaron. Habla de su abuelo con un orgullo tan feroz que hace que me duela el pecho. Rubén tiene 11, casi 12, sigue siendo callado, sigue procesando todo. El mes pasado, me preguntó. Papá, ¿el abuelo tenía todo ese dinero todo el tiempo? Sí, campeón. Así es. Pero vivía en esa cabañita, manejaba esa camioneta vieja y usaba las mismas 3 camisas. Es correcto. ¿Por qué no se lo gastó? Lo pensé de la misma manera en que lo habría hecho mi padre, lenta, cuidadosamente, dándole vueltas a la pregunta para encontrar la respuesta honesta. Porque el dinero no era el punto, Rubén. La tierra era el punto. En lo que la tierra podía convertirse. Estaba ahorrándolo para algo más grande que él mismo. Rubén consideró esto por un momento. Eso es bastante asombroso, en realidad. Sí, lo es. Nora se mudó a un departamento de una recámara en Maneadero. Diferente agencia, oficina más pequeña, sueldo más bajo. La comunidad de bienes raíces en Rosarito es pequeña, y los rumores corren rápido. No conozco los detalles, y no pregunto. No la odio. Lo intenté en esas primeras semanas, acostado en el sofá de mi madre a las 2 de la mañana, mirando al techo, repitiendo la imagen de mi ropa cayendo sobre el pasto húmedo. Intenté convocar el tipo de rabia que lo quema todo, pero no funcionó. El odio requiere una energía que prefiero gastar en mis hijos y en el sueño de mi padre. Ella ve a Iris y a Rubén cada 15 días. Las visitas están mejorando. Rubén todavía la abraza al despedirse, un abrazo largo y apretado, como hacen los niños cuando intentan mantener unidas las 2 mitades rotas de su mundo. Iris es más reservada, aún está lidiando con algo que todavía no tiene nombre, pero que se asienta detrás de sus ojos como una pregunta que aún no está lista para hacer. La semana pasada, Nora me preguntó si podíamos hablar. Solo nosotros, sin abogados. Nos vimos en una cafetería en la calle principal de Ensenada, a 2 cuadras del puerto donde mi padre pasó su vida. Se veía diferente, más delgada, más vieja, cansada, de una forma que iba más allá del sueño hacia algo más profundo. Lo siento, dijo. Sé que esa palabra no arregla nada, pero necesito que me escuches decirlo. Te escucho. No sé cómo explicar lo que pasó. Damián decía cosas. Me hacía sentir como si me hubiera conformado, como si tú no fueras suficiente, como si la vida que teníamos no fuera suficiente. ¿Se quedó mirando su café? Él era muy bueno haciéndome creer cosas que no eran ciertas. ¿Y ahora? Ahora me siento en un departamento de una recámara en Maneadero comiendo cenas de microondas y pensando en la vida que destruí porque un hombre en un traje caro me dijo que yo merecía más. Levantó la mirada. Tenía los ojos llorosos. La vida que teníamos lo era todo, Gabriel, y la tiré a la basura. La tiré a la basura mientras estabas perdiendo a tu padre, y nunca me lo voy a perdonar. No supe qué decir. No hay un guión para esto. Ningún manual de reparación para un matrimonio que ya ha sido desarmado y desechado. Los niños están bien, dije. Iris entró al cuadro de honor. El equipo de Rubén ganó la liga de básquetbol. Lo sé. Me lo dijo. Ella sonrió, pero fue una sonrisa frágil. El tipo de sonrisa que retiene una inundación. Eres un buen padre. Mejor de lo que nunca te reconocí. Tuve un buen maestro. Terminamos nuestro café en silencio. Yo pagué la cuenta porque algunas costumbres duran más que los matrimonios en los que se formaron. Ella me lo agradeció. Asentí. Salimos al aire de primavera y cada quien se fue por su lado. Algunas noches, después de que los niños se duermen, manejo hasta el sauzal y me siento en las rocas junto al agua. Escucho el puerto calmarse, el crujido de los barcos en sus amarres, el tintineo de la boya campanera más allá del rompeolas, el antiguo ritmo de la marea haciendo lo que siempre ha hecho, entrar y salir, paciente y constante como mi padre.
Pienso en el día que Nora tiró mi ropa al césped. Pienso en cómo recogí cada prenda sin decir una palabra. Pienso en lo pequeño que debía haberme visto, lo derrotado, lo lamentable. Un hombre con una franela sucia recogiendo sus pertenencias del pasto húmedo mientras los vecinos miraban desde sus porches. Ahora nadie en la calle Olmos me tiene lástima. No por el dinero. No por la tierra, ni por la victoria legal, ni por el fideicomiso. No me tienen lástima porque me ven todas las mañanas en el taller, con grasa en las manos, haciendo el trabajo. Me ven a la salida de la escuela hablando con los maestros, animando en los partidos. Me ven los fines de semana en el Sauzal con mi hermano, preparando el terreno para un edificio que llevará el nombre de mi padre mucho después de que todos nosotros nos hayamos ido. No me tienen lástima porque no me quebré. Mi esposa cambió las cerraduras. Tiró mi ropa por una ventana. Intentó quitarme a mis hijos, mi hogar, mi dignidad, y yo recogí cada pedazo, me fui conduciendo sin decir una palabra, enterré a mi padre con su propio traje azul y construí una vida que vale la pena vivir. Mi padre nunca levantó la voz, nunca presumió, nunca le dijo a nadie lo que tenía. Solo trabajó, ahorró, planeó y esperó. Y cuando llegó el momento, extendió la mano desde el más allá con un fideicomiso, una investigadora privada y una carta de 4 páginas que tiró a mi esposa al suelo de la cocina. Nada mal para un pescador de Ensenada. Eduardo Aguilar, 1954 a 2025. Pescador comercial, millonario secreto y el mejor padre que un hombre podría pedir. Estoy sentado en sus tierras en este momento. El sol se está poniendo sobre el puerto. Iris me acaba de mandar un mensaje con una foto de un barco a escala que está construyendo en su cuarto, una réplica del viejo barco pesquero de mi padre, el María Carmen, llamado así por mi madre. Rubén me llamó para decirme que anotó 16 puntos esta noche. Mi madre dejó un mensaje de voz que solo dice, hice caldo de pescado. Trae a los niños mañana. 3 acres de posibilidades se extienden frente a mí, y en algún lugar bajo esta tierra rocosa están los cimientos de algo que nos sobrevivirá a todos. El legado de un pescador, el amor de un padre, la respuesta de un hombre callado a un mundo ruidoso e impaciente. Ahora, quiero preguntarles algo. ¿Qué habrían hecho ustedes si su pareja cambiara las cerraduras y tirara su ropa al césped en el peor día de sus vidas? ¿Habrían gritado? ¿Habrían tirado la puerta abajo? ¿Habrían llamado a la policía, hecho una escena, dándole a los vecinos un espectáculo digno de verse? ¿O habrían hecho lo que yo hice, recoger cada prenda en silencio, irse conduciendo y dejar que la verdad hablara por sí sola? Y aquí va la pregunta más importante, ¿alguna vez alguien ha mirado su vida, su trabajo, su cheque de sueldo, y ha decidido que ustedes no eran suficientes? ¿Decidió que eran pequeños y comunes y que no valía la pena quedarse? ¿Y estaban equivocados? Dejen su respuesta en los comentarios. Los leo todos. Si esta historia les llegó a lo más profundo, denle al botón de me gusta. Compártanla con alguien que necesite escucharla hoy. Alguien que haya sido derribado y se esté preguntando si vale la pena volver a levantarse. Sí lo vale. Créanme en eso. Siempre lo vale. Comenten sus pensamientos aquí abajo y suscríbanse al canal para que nunca se pierdan otra historia. Nos vemos en la próxima.